buenos días, hola a todos, feliz inicio de semana, Dios los bendiga hoy, lunes 27 de febrero estamos celebrando a San Gabriel de la Dolorosa en el año 1862, el bailarín que llegó a la santidad, escuchen bien, el bailarín que llegó a la santidad. San Gabriel de la Dolorosa intercede por nosotros, escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos. Madre de misericordia, danos vivir nuestra fe. Madre de misericordia, tú nuestra consolación. Madre de misericordia, Madre de misericordia, con tu ternura y amor. Madre de misericordia, condúcenos al Señor. Madre de misericordia, con tu ternura y amor. Madre de misericordia, condúcenos al Señor. Oye el clamor del que sufre el dolor. Madre de misericordia, líbranos del odio y del rencor. Madre de misericordia, danos vivir el perdón. Madre de misericordia y la reconciliación. Madre de misericordia, Madre de misericordia, con tu ternura y amor. Madre de misericordia, condúcenos al Señor. Madre de misericordia, con tu ternura y amor. Madre de misericordia, condúcenos al Señor. Que hoy las familias regresen a ti, Madre de misericordia, y hallen en ti fuerzas para seguir. Madre de misericordia, fuente de toda bondad. Madre de misericordia, de los humildes la voz. Madre de misericordia, Madre de misericordia, con tu ternura y amor. Madre de misericordia, condúcenos al Señor. Madre de misericordia, con tu ternura y amor. Madre de misericordia, condúcenos al Señor. Condúcenos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Gabriel de la Dolorosa en el año 1862 nació en Asís, Italia, en el año 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Possenti, era el 10º entre los 13 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad. A los 4 años quedó huérfano de madre y el papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy penoso en estallar
arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con dos comunidades en excelentes educadores, las hermanas cristianas y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanalidad. Era, el joven era sumamente esmerado en vestirse en la última moda, y sus facciones elegantes y su fino traje, a la vez que rebosantes alegrías de gran agilidad para bailar, lo hacía el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedió que en otro tiempo San Ignacio, al leer las novelas, en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y moral, un moral hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo porque los amores mundanos eran como el puñal forrado con miel, dulce por fuera y doloroso en el alma. En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo cuando ya se había entrado de religioso: mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de las novelas y de asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor, con las fieras donde hay sensualidad, y huye siempre de toda lectura que puede hacer daño a tu alma. Yo creo que si hubieras permanecido en el mundo, no habrías conseguido la salvación de mi alma. Dirás que me divertí bastante, pues de ella no queda sino amarguras, remordimientos, temor y hastío. Perdóname si te di algunos mal ejemplos en aquel entonces, y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iban a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después enferma mucho más gravemente, una una laringitis que trata de ahogarlo y casi lo lleva al sepulcro. Llena de fe invoca la intercesión del santo jesuita martirizado en las misiones, y promete irse de religioso y a colocarse una reliquia que aquel mártir en el pecho. Se quedó dormido y cuando despierta está curado milagrosamente, pero apenas le responde, se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos, y se olvidó de su promesa por segunda vez. En verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundana lo que está necesitando es una comunidad más rigurosa que deje para más tarde al entrar a alguna congregación de religiosos. Estalla la peste de cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día, y el día menos pensado muere la hermana de él que más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece un joven amigo de fiestas mundanas que se va a aburrir demasiado en un convento, y que la vocación no le va a durar quizás ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima.
Nuestro joven la ha tenido siempre una gran devoción a la Madre de Dios y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no podía resistir más. Se va a donde su padre a rogarle que lo deje ir de religioso y el buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo y recibe la aprobación de este santo sacerdote y le concede el permiso de entrar en una comunidad bien rígida y rigurosa de los padres pasionistas. Al entrar de religioso se cambia de nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva mensajes de Dios, y de la Dolorosa porque su vocación mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas del sufrimiento de la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y había dado gusto a sus sentidos y ahora entra a una comunidad donde se ayuna, donde se alimenta. Su alimento es tosca y nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con ese cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas las fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora entra de religioso y se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de la comunidad. Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad, de su exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba, el fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tantos premios como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta de lo exterior, de la repugnancia casi invencible de su cuerpo sentía ante la austeridad y penitencia. Su director espiritual lo sabía muy bien y al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio leyó una carta que le sirvieron como lema para todos sus estudios. Fueron escritas por un sabio de la comunidad, San Vicente María Strambis. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas que piensan mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplican diciendo: por favor, prepárese bien para que logre llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel estaba bastante cerca al llegar al sacerdocio, le llegó la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse de la enfermedad y allí acepta con toda alegría y con gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. Con vómitos de sangre, se ahogaba y se ahogó, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los hijos: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar la Santísima Pasión de Jesús, y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto, en la flagelación y en la coronación de espinas, en la subida al Calvario con la cruz
a cuestas y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz. Sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelve muy semejantes a Jesús sufriente, que lo soportaba todo con valor y una tranquilidad impresionante. Pero había otra gran ayuda que lo llevaba de valor y esperanza, lo llenaba. Era su fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escritas por San Alfonso María de Ligorio. Un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles y que aún lo leen 10 veces, todas las veces les parecen nuevos e impresionantes. La devoción de la Virgen Santísima llevó a Gabriel a un grado de altísima santidad. En un religioso le aconseja: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque estos encienden mucha pasión. A otros decía: ¿por qué me ayudas a vivir con la alma en paz? Y el pensar que la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me han mirado y sus oídos me están oyendo de todas horas, y que el Señor pagará todo lo que se hace por Él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. Y el 27 de febrero del año 1862, después de recibir el santo sacramento de haber pedido perdón por todos de cualquier mal ejemplo que le hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si hubiera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años de edad. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión. En el año 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. Pídele a la Santísima Virgen que tantos jóvenes como tan llenos de vitalidad y de entusiasmo, para que causen la enorme fuerza del alma, no a dejarle perderse en goces mundanos, sino en ganarse gran premio en el cielo, y dedicándose a salvar su propia alma y de muchas más tentaciones. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Gabriel de la Dolorosa, que tenemos esta imagen conversando con su mejor amigo, de la cual le recomendaba que se retiraba de las cosas mundanas como él había vivido también, y que después él escogió la mejor parte y nadie se la ha quitado. San Gabriel de la Dolorosa, intercede por nosotros. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces será congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey le dirá: yo les aseguro que cuanto lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y no te asistimos? Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy estamos escuchando este evangelio que está muy específico y muy claridoso. No creo que necesiten más palabras para explicarlo. Con ello quiero decirte que sí va a haber un juicio final. Y quiero decirte que la realidad de el examen de conciencia es un acto de purificación y de entrega a nuestro divino Señor. De tal manera que la gravedad de un pecado puede hacerte quedar ciego y no veas al necesitado. La gravedad de un pecado puede hacerte sordo y no escuches la necesidad de uno que se queja. Entonces, la naturaleza no es que estés viendo, es que no quieres ver que hay necesidades donde Jesús está expreso. Ahora, podríamos decir: es que no te vi, Señor. Pero si estaba enfrente de ti con el hambre, estaba enfrente de ti desnudo, estaba enfrente de ti necesitado, y dices que no me vistes. Entonces, la realidad es que nuestro pecado nos cega, nos ensordece y nos hace mudos, y nos está atando de una manera desagradable. De tal manera que cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio que le dice el Señor a los humildes y sencillos, a los que se estremecen con la palabra de Dios, y aquí le dice a los de la derecha, les dice: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Tomen posesión, porque fueron sensibles en el amémonos los unos a los otros. Y cada vez que yo te veo con necesidad a ti, que te veo con esa necesidad, es como si yo estuviera pasando esa necesidad. Y si sabes que realmente te puede conmover algo, míralo como te exhorto. Mira cómo te exhorto. Si tú supieras, Luisa, Ana Luz, Hermelinda, si tú supieras que pasa necesidad tu hermano mayor, que no tiene que comer, enseguida recurrirías a asistirlo, porque es tu hermano menor, o mayor, cualquiera que sea. Entonces hay una necesidad de que tú no te permites tener lo que tienes, porque tu hermano menor o mayor están pasando una necesidad. Y cuando sabes que pasan esa necesidad, te conmueves y te estremeces. Pues no nada más es a tus seres carnales, no nada más es a tus seres queridos. Tienes que darte cuenta que el Señor está en todos los rostros que por ahí tienen una necesidad que le llama Jesús
los insignificantes. Esos insignificantes son los que pasan desapercibidos en nuestra sociedad y que pues el Señor los toma para mostrar verdaderamente esa puerta del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente el Señor nos está invitando a mirar esta gracia de bendición y aquí nos está invitando a que nosotros seamos sensibles con la expresión de este santo evangelio y que nosotros vivamos su presencia gloriosa y eterna. Ven, benditos de mi Padre, dice, porque estuve hambriento, sediento, de forastero, desnudo y enfermo y encarcelado. Entonces, el Señor nos está mostrando todas las necesidades que puede pasar cualquiera. Escucha bien: hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y me asististe. Aquellos dijeron: ¿cuándo, Señor, lo hicimos? Pues cuando lo hiciste con el más insignificante, conmigo lo hiciste. Hoy el Señor nos está invitando a mirarnos, que no nada más se trata de que debes de tener las manos juntas para decir: ya hice mi rosario, ya cumplí mi deber con Dios. Y juntes las manos y ahí te quedes con las manos juntas y te quedes que dijiste que ya cumpliste el deber religioso de este día y hiciste tu oración propia y te quedas así. No. Tiene que servir. Lo que hiciste con la oración tiene que generarse el servicio. Un servicio constante que no tiene medida. Hambre, sed, vestir, asistir al forastero, desnudo, enfermo, encarcelado. Tiene diferentes realidades. Entonces, hoy Jesús nos está invitando a encontrarnos con su verdadero rostro antes de que llegue el juicio. Este es un juicio. Escucha cómo dice: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Un juicio. Entonces será congregados ante él todas las naciones, y como el pastor apartará los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Se distingue quién es oveja obediente y quién es cabrito, que tiene mucha inquietud en sus instintos y en sus pasiones. Hermanos, hoy nos invita el Señor en este tiempo de Cuaresma a ordenar nuestra agenda de actividades en la caridad, en la hospitalidad y en la generosidad. Que es día del Señor hoy, te invito, inicio de semana, y ten esas obras permanentes en tu actuar. Que Dios te colme de gracia y bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz inicio de semana, feliz lunes para todos. Nos vemos al rato en la celebración primeramente Dios.